Sisley patrocina este espacio. ¿Qué tal, Jonathan? Me encantaría aprender a maquillarme. ¿Tú podrías ayudarme? Pues te voy a dar unos cuantos trucos para que puedas tener un maquillaje durante todo el día en perfecto estado. Y sobre todo esos pequeños errores que cometéis a veces a la hora de aplicar la base, aplicar los polvos del sol y sobre todo la máscara de pestañas. Súper importante, ¿eh? Pues me hace muchísima ilusión, pero me has dejado con la curiosidad. ¿Cuáles son los fallos comunes que solemos cometer las mujeres? Pues mira, sobre todo el gran fallo es en la base de maquillaje, que tendemos a ponerla demasiado oscura. Siempre tiene que ser del mismo tono de nuestra piel. Y aplicarla del centro a los extremos, con un pincel de pelo impermeable, porque siempre vamos a aplicar muchísimo mejor y utilizamos menos producto. En segundo lugar vamos a aplicar los polvos de sol. Entonces los polvos siempre desde la raíz del cabello, pasando por el pómulo y por el óvalo facial. Siempre descargando cuanta más cantidad de producto siempre en la zona del pómulo y luego lo vamos difuminando hacia la parte central del rostro. A continuación, la máscara de pestañas. Siempre intentáis poner la máscara lo más rápido posible y solamente en las puntas. Y siempre hay que ponerla en la raíz de la pestaña, que es donde realmente la vamos a curvar y la vamos a trabajar perfectamente. A continuación, labial, pues dependiendo de la hora del día. Si queremos para por la mañana, pues una cosita un poquito más ligera. Si queremos algo más especial para la noche, pues un labial en rojo, que siempre vas a quedar perfecta para una noche de fiesta. ¿Cuántos trucos? Se notan una barbaridad. Solo me he quedado con ganas de aprender más, así que lo que voy a hacer es que se lo voy a contar a mis amigas y vamos a una masterclass. Pues sí, cuando queráis. Además, estamos en muchos centros de Madrid del Corte Inglés con fantásticos profesionales que os van a asesorar en cuestión de maquillaje, tratamiento y fragancias, porque tenemos un lanzamiento fantástico que me gustaría que conocierais absolutamente todas. Jonathan, ¿y ese lanzamiento del que me hablas, ese perfume, lo tienes aquí? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues mira, es fantástico, se llama Isha, es un buquet de flores con un toque picante cítrico por la bergamota también, que es fantástico. Lo puedes encontrar en cualquiera de nuestros centros del Corte Inglés, además en varios tamaños. Chispeante, transparente y súper bueno para el verano. Pues Jonathan, tomo nota de todo, voy a poner en práctica todos tus trucos y espero verte pronto. Pues yo encantado y a ver si quedamos para esa masterclass con tus amigas. Termina los días en una de las terrazas de la calle Diego de León, pero los empieza siempre recordando los paisajes de su anhelado Amurrio. Asegura no guardar rencor a nadie, ni siquiera a aquellos que lo traicionaron cuando decidió dar la espalda al PP. Valiente, siempre a contracorriente, el presidente de Vox que no se rinde y que piensa que triunfo es solo una cuestión de tiempo. Esta noche aparca su moto para acompañarnos en el plató de 6 mujeres sin piedad, Santiago Abascal. Vasco pero muy español. Y es que nuestro invitado de hoy defiende sobre todo la unidad de España. Eso sí, no se define como patriota, ya que lo considera una virtud. Aunque lo que sí se considera es el mejor líder de la derecha española. Él es Santiago Abascal, un político diferente. Sus lazos con la política parecen más bien cosa de genes, y es que su padre es un miembro histórico de Alianza Popular y posteriormente dirigente del PP en Álava, localidad en donde su abuelo también fue alcalde. A pesar de haber realizado los estudios de Sociología, licenciándose en la Universidad de Deusto en 2003, empezó su carrera política a los 18 años al afiliarse al Partido Popular, llegando a ser el presidente de nuevas generaciones del partido en el País Vasco, miembro de la Ejecutiva y secretario de Educación en esta comunidad. En 2013 abandonó el partido por estar en desacuerdo con la corrupción. Poco después creó su propia formación, Vox, como una alternativa de derecha al PP. Y a pesar de su elegante discurso, su carisma y que asegura que le paran por la calle para quejarse de lo mal que lo hacen los otros partidos, Vox no cuenta con representación parlamentaria. ¿Conseguirá Santiago Abascal llevarse el voto de 6 mujeres sin piedad?
Buenas noches, Santiago Abascal, presidente de Vox, y gracias por estar en 6 Mujeres sin Piedad. Muy buenas noches. Es imposible empezar esta entrevista de otra manera que no sea hablando de lo que ha pasado esta semana, estos días pasados, homenajes a José Antonio Ortega Lara y a Miguel Ángel Blanco, y homenajes en los que ha habido enfrentamientos casi entre partidos y ausencias como la de Jaime Mayor Oreja y Aznar, José María Aznar, en el acto de la Fundación Miguel Ángel Blanco. ¿Qué titular deja este 20 aniversario, a tu juicio? Para mí no deja ninguna sorpresa, porque Podemos se ha portado como lo que es, como un partido extremista que no se identifica con España ni con sus símbolos, no se identifica con las personas que más han entregado por nuestra patria. No hay que olvidar que Pablo Iglesias comenzó su andadura en una rico taberna de Pamplona, dando lecciones y además alabando la perspicacia, literalmente, de la banda terrorista ETA, y por lo tanto ninguna sorpresa en la actitud del Ayuntamiento de Madrid. Que no haya sorpresa no significa que no lo rechace profundamente. Y por otro lado, ninguna sorpresa en la utilización permanente por parte del establishment político de las víctimas, de unas víctimas a las que se ha traicionado, porque yo no puedo olvidar que la banda terrorista ETA, a través de sus artilugios políticos, está hoy en las instituciones del País Vasco y de Navarra. A mí me da mucha pena ver... ¿El establishment político es el PP? Sí, claro, el establishment político es el PP, el Partido Socialista y el Tribunal Constitucional, que son los culpables de la gran traición, junto con el magistrado Guerra, perpetrada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que hacen que hoy los presos salgan antes de tiempo y que hacen que ETA, de otra manera, esté en las instituciones políticas. Y yo creo que eso es un retroceso, más allá de que ETA no mate en estos momentos, porque no le interesa para hacer avanzar su agenda política. Santiago, hablando de traiciones, ¿quién te ha traicionado más en tu vida? Pues la verdad es que no podría decir una persona. Claro, alguno diría, pues Mariano Rajoy, pero bueno, Mariano Rajoy me ha traicionado a mí igual que a millones de españoles. No me siento, como Santiago Abascal, especialmente traicionado por Mariano Rajoy. Y además, probablemente me han traicionado personas a lo largo de mi vida, pero no soy rencoroso. Incluso personas con las que he tenido serios desencuentros y que considero que me han hecho cosas no adecuadas, he podido con el tiempo volver a hablarme. Por lo tanto, no me quedo con ese tipo de agravios. Vuelvo a encontrarme con personas con las que he tenido problemas, desencuentros y traiciones. Santiago, si te parece, vamos a ver unas imágenes que luego comentaremos. Si en la derrota no desesperas, ni en la victoria te embriagas, si jamás das una batalla por perdida, ni una bandera por arriada, si eliges siempre el coraje cuando el miedo te desafía, y si no te ríes del honor porque no quieres vivir entre traidores, si anhelas nuevos horizontes sin despreciar tus viejos orígenes, si no derrochas lo que no tienes y eres generoso con quien de verdad lo necesita, si conservas intacta tu honradez en tiempos de corrupción, y sabes bien que no es lo mismo el vicio que la virtud, si a veces corres tras la verdad cuando los demás desfallecen, si tu voz limpia alcanza por igual a reyes y hombres corrientes, si sientes gratitud y orgullo por quienes, de uniforme, guardan el muro, si recuerdas a los que cayeron para que no caigan nunca en el olvido, si respetas la historia y el legado de tus mayores, si eres capaz de batirte para proteger el futuro y el patrimonio de tus hijos, si amas a tu patria como amas a tus padres, si bendices la belleza, el bien y la verdad, si estás dispuesto a una pelea perpetua por tu libertad, si tomas partido hasta mancharte para combatir una injusticia, si crees que en el riesgo hay esperanza, créeme, si haces todo eso, en la noche y en el día, en la tormenta y en la calma, en los días de miseria o en la hora de la abundancia, sabrás que estás logrando hacer a España grande otra vez. Bueno, es el vídeo electoral de Vox que lanzasteis antes de las pasadas elecciones generales, Un nuevo comienzo se llamaba. Fue aplaudido por distintas formaciones políticas y en él te vemos como un auténtico gladiator. ¿Qué opinas de todo esto, de todos los comentarios que surgieron a raíz de este vídeo? ¿Te consideras que formas parte de esos nuevos rostros políticos que cuidan mucho su imagen? Bueno, realmente
creo que en ese momento no cuidaba demasiado mi imagen, porque tengo ahí unas melenas tremendas, una barba larguísima, y creo que estoy algo sobrado de peso en ese vídeo. Con lo cual, lo más importante de ese vídeo no es la imagen, sí los paisajes, que para mí son muy entrañables porque son los paisajes de mi adolescencia. Yo en esa zona me encuentro como en mi elemento, en la naturaleza, conozco como la palma de mi mano esas montañas, pero lo verdaderamente importante son las frases que se dicen ahí, los valores fuertes que tratamos de transmitir, porque veíamos que todos los partidos estaban con sus programas electorales, nosotros también, con nuestras propuestas concretas, pero queríamos ofrecer algo más. Y además voy a desvelar aquí algo, porque esas frases, ese poema de Kipling con una nueva versión, fue tocado por 2 o 3 personas. Una de ellas, a la que yo respeto muchísimo, que es un intelectual de este medio de comunicación, que es Quico Méndez Monasterio. Y fue, junto conmigo, la persona que dio una nueva versión a este poema de Kipling. Eres padre de 4 hijos monísimos que podemos ver en redes sociales, que son los 4 igual de ideales. 2 con tu primer mujer y 2 con tu actual pareja, ¿no? Muchos votantes de la derecha dicen que esto no se corresponde un poco con la idea de Vox, del partido, de la idea de una familia tradicional. ¿Tú qué dirías a esto? En verdad, hay quienes piensan que esto aporta también una visión actual de las familias modernas, y están los que piensan que hace todo lo contrario. Bueno, yo en realidad nunca me he sentido cuestionado por mi situación familiar. Al contrario, me he sentido muy respaldado, pero en todo caso yo no lo considero como un gesto de modernidad o frente a lo tradicional. Yo creo que mi situación, si me permitís, es más antigua que hacer pis. Es decir, ha habido muchísimas personas que a lo largo de la historia han tenido situaciones similares a la mía por distintas circunstancias, que han tenido hijos con distintas mujeres o mujeres con distintos hombres. Yo, por suerte, dentro de lo que son las rupturas familiares que me ha tocado pasar a lo largo de mi vida, junto con otras situaciones mucho más traumáticas, puedo decir que me llevo muy bien con las madres de mis hijos, con ambas, con la actual, lógicamente, pero también con mi exmujer. Me parece que es algo verdaderamente esencial, porque lo más importante al final son los hijos, más allá de las situaciones familiares, y poder mantener, cuando no se puede mantener la cohesión de la familia, al menos mantener el respeto, mantener el buen trato y respetar el buen nombre de tu exmujer o de tu exmarido, ¿no? Yo creo que ese es el mejor ejemplo que puedo dar a mis hijos, pero no me siento en absoluto cuestionado por recibir el voto de personas tradicionales o de personas muy conservadoras que de alguna manera pues, no respeten mi situación o no la comprendan. Nunca me he sentido cuestionado por eso. Candidato a la presidencia del Gobierno, si Santiago Abascal tuviera tan solo 24 horas el poder en su mano, ¿qué haría por España? Tan solo 24 horas el poder en mi mano y en este momento histórico, y sin entrar en consideraciones legales de las dificultades que encuentren, entiendo, pues sin ninguna duda que en España existiera un único Parlamento. Es decir, atacar de frente el Estado de las autonomías, que creo que es la razón de nuestra ruina, de nuestra división, de la desigualdad entre los españoles y de la falta de libertad de muchos españoles en partes del territorio nacional donde son perseguidos no solo por partidos separatistas que gobiernan, sino a veces por los propios partidos nacionales que se han convertido en entidades localistas obsesionadas con legislar, con meterse en la vida de la gente. Entonces yo creo que lo que haría es tomar alguna medida en contra del Estado de las autonomías, que creo que es el estado de bienestar de los partidos políticos. Santiago, ¿cuál es el principal pilar de tu vida? Mi familia, mis hijos, mis padres. Yo a mis padres se lo debo todo y no puedo hablar más. Bueno, antes de que te emociones, pasamos a la política. Presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en el País Vasco, concejal, parlamentario. Te marchaste del PP por desavenencias ideológicas que has contado muchas veces, pero ¿cómo es tu relación con Génova 13 ahora? ¿Te queda algún amigo dentro o todos los que eran amigos tuyos del partido han hecho como tú, se han ido fuera? Bueno, la verdad es que no diría que tengo amistades, gente con la que, bueno, sí en cargos con muy poca importancia política, de cuarto, quinto, sexto nivel, no me quedan lo que es amigos en Génova 13, pero quizá no los tuve nunca. En realidad lo que me queda es el buen trato con gente del Partido Popular, con la que, a pesar del desencuentro ideológico profundísimo que yo tengo con los dirigentes del Partido Popular, me encuentro con muchos de ellos que al menos, casi todos, se manifiestan con respeto y yo también hacia ellos. Es decir, creo que hay que separar la crítica política, por muy dura que sea, y la mía es durísima, hacia ellos de las cuestiones personales. Yo he conseguido mantener el trato personal. Sí hay personas con las que no.
No podría. ¿Cuáles? Pues mira, por ejemplo, Rafael Hernando, que me parece un sujeto de lo peor que hay en la política a izquierda y derecha. Es una de las personas que me ha dicho cosas más feas. Ya cuando estaba en el Partido Popular, un día en una manifestación por las víctimas del terrorismo, en la que se abucheó a la dirección nacional del PP y la gente aplaudía a Jaime Mayor Oreja, a Esperanza Aguirre, pero a él le tocó el abucheo, se acercó a mí y me dijo que algunos lo que queríamos era un golpe de Estado. Yo eso no lo puedo olvidar. Y precisamente hace unos días ha tenido el descaro, el atrevimiento de decir que el PP sigue siendo el partido de José Antonio Ortega Lara. Pero él podrá decir que el PP es el partido de Miguel Ángel Blanco porque la hermana de Miguel Ángel, Marimar, sigue en el Partido Popular y nadie le va a llevar la contraria. Pero atreverse a decir que el PP sigue siendo el partido de Ortega Lara cuando José Antonio Ortega Lara se fue del PP en el año 2008 y después fundó Vox en el año 2014 y además hace declaraciones durísimas sobre la política del Partido Popular, de este gobierno, pues es un insulto a la inteligencia, es un insulto a los votantes y demuestra la falta de escrúpulos de Rafael Hernando. Sisley patrocina este espacio. Sisley patrocina este espacio. Santiago, ya estando en Vox, ¿se ha puesto en contacto contigo José María Aznar? Nunca. ¿Y Esperanza Aguirre? He tenido con ella algunas conversaciones después de estar en Vox, siempre cordiales. Bueno, algunas no tanto, porque ella estaba un poco molesta porque Vox se presentase a las elecciones municipales y obtuviera un resultado que ella consideraba que le pertenecía y que debería contribuir a sumar los votos de Esperanza Aguirre cuando se presentó contra Carmena. Yo creo que no hay un análisis más equivocado desde un punto de vista electoral. Los votos no son de nadie, son de los electores y muchos de ellos votan en conciencia, al menos cuando votan a Vox. Parece un hecho probado que existe el perfil de ese votante del Partido Popular de toda la vida que le vota una y otra vez a pesar de que el partido quizá no le represente totalmente, ¿no? Porque a lo mejor piensan que es el mal menor. ¿Crees que existe un miedo generalizado a votar a tu partido? Y sobre todo, ¿qué le dirías a aquellas personas que no votan a Vox por miedo? Bueno, yo creo que existe un miedo generalizado a Pablo Iglesias. Yo creo que, comprendiendo a los votantes que toman esa decisión, Pablo Iglesias es alguien que inquieta profundamente, es alguien que da mucho miedo, las cosas que dice Pablo Iglesias y las cosas que decía Pablo Iglesias, porque quizás a Pablo Iglesias no haya que escucharle ahora, que también uno con una mínima inteligencia se da cuenta de las cosas que dice y que propone y de la gravedad de las mismas. Hay que escuchar lo que ha venido diciendo, hay que escuchar al Pablo Iglesias de siempre, hay que saber qué es lo que tiene en la cabeza ese señor. Y yo entiendo que los españoles, que son gente razonable, pues en un momento dado actúen de determinada manera y voten con miedo. Yo no tengo ningún reproche que hacer a los votantes que toman esa decisión, pero aquí seguimos ofreciéndoles una alternativa distinta para que no voten con la nariz tapada a Mariano Rajoy, que es quien les ha traicionado. Y también querría decir que nosotros no nos dirigimos solo a los votantes del Partido Popular. Vox no es una escisión del Partido Popular. Yo he militado en el Partido Popular, otras personas de Vox no han militado nunca en ningún partido, incluso no habían votado nunca. Es gente que no se identificaba con el actual sistema político o gente que había votado a otros partidos políticos. Incluso una señora que me paraba en la calle el otro día y me decía, pues yo he votado siempre al Partido Socialista, pero ahora voto a Vox. Yo me quedé bastante sorprendido y le dije, pero bueno, ¿usted hasta cuándo ha votado al Partido Socialista? Y había votado a Zapatero también. Y ahora votaba a Vox. Digo, pero usted, ¿por qué vota a Vox? Explíquemelo, porque no lo puedo entender. Me dijo, porque es el único partido que defiende a España. Yo a lo largo de estos 3 años me he dado cuenta de que se nos acerca mucha gente que no necesariamente era votante del Partido Popular. Incluso creo que votantes de Podemos que han votado contra la corrupción y actos del latrocinio de la corrupción del establishment político pueden votar a Vox, porque va a defender sus intereses mucho mejor que los extremistas de Podemos. Y yo creo que tiempo al tiempo Vox va a recibir, si somos capaces de perseverar, el voto de personas que han votado al PP, de personas que han votado a Podemos, de personas que han votado a Ciudadanos y que ven hoy que Ciudadanos es la nada ideológica, y de personas que no votaban. Santiago, si te parece, vamos a ver otra vez unas imágenes. Sin ley no hay democracia. Sin ley no hay democracia. Bueno,
sala Rocío Monasterio entregándole esas esposas, ¿no? Junto a esto tenemos otras imágenes, por ejemplo, pues igual Rocío Monasterio enfrentándose a las feministas que le increparon en esa manifestación. Cuando no tienes representación parlamentaria, ¿son necesarios este tipo de gestos? Yo creo que son necesarios siempre, incluso cuando tienes representación parlamentaria. Lógicamente, si no la tienes, te puedes ver condenado a este tipo de gestos. No lo digo pensando que no son adecuados o pueden no serlo en parte. Creo que Rocío Monasterio, en esta actuación y en otras muchas, ha sido la conciencia de España. Ha hecho lo que muchísimos españoles querrían haber hecho y ningún político se va a atrever a hacer nunca y ningún político va a decir en el Congreso. Rocío Monasterio es un auténtico baluarte de Vox. Yo estoy muy orgulloso de poder estar en un proyecto político que cuenta con personas como ella, como Javier Ortega, como Mazali, como tantos otros que a cambio de nada lo están dando todo. Pero yo no me quería quedar con lo que había hecho Rocío Monasterio, con las esposas de Rocío Monasterio. Me quiero quedar con el zumo de naranja que se veía en las imágenes. De todas esas personas que estaban en el Hotel Ritz de Madrid, la casa de Durán y Lleida, escuchando a Puigdemont, explicando cómo iba a dar un golpe de Estado separatista a plazos, y todo el establishment político, mediático, empresarial, comiendo el croissant, el zumo de naranja y el café con leche a las 9 de la mañana, como si la oferta o el planteamiento de Puigdemont fuera lo más normal del mundo. Y yo creo que es algo gravísimo. Es como, desde la perspectiva de la comparación con el golpe de Estado, como si el señor Tejero convoca un desayuno en el Ritz y explica que va a entrar el 23 de febrero en el Congreso a pegar 4 tiros al aire y a contribuir a un golpe de Estado. Es incluso peor, porque además pretende destruir la unidad nacional y robar a los españoles algo que nos pertenece a todos. Es decir, yo no puedo concebir que se acepte con normalidad lo que es inaceptable, lo que no se puede tolerar de ninguna de las formas. Por lo tanto, el gesto de Rocío Monasterio, el gesto de Vox en ese momento era un gesto verdaderamente mínimo de dignidad, un gesto pequeñito ante algo que debía ser combatido con muchísima más dureza. Así a simple vista, dinos 3 similitudes y 3 diferencias entre el Partido Popular y Vox. Es que yo a día de hoy solo veo diferencias. Y me vale una. Es decir, Vox es un partido con principios y el Partido Popular, sus dirigentes, no lo de su base social, es un partido que únicamente aspira al poder por el poder. Ya no creen en nada. ¿Por qué? Porque lo han traicionado todo. Cuando uno se presenta con un programa electoral haciendo populismo para engañar a la gente, que le dé una mayoría absoluta, y después hace exactamente todo lo que criticó en todos los puntos. Es decir, uno critica la política antiterrorista de Zapatero, la política de unidad nacional con Zapatero por sus relaciones con los separatistas en Cataluña, critica la ley del aborto de Zapatero, el matrimonio entre personas del mismo sexo aprobado por Zapatero, critica la alianza de civilizaciones de Zapatero, lo critican todo, incluso la política migratoria de los socialistas, y cuando llegan hacen exactamente lo mismo que Zapatero, porque han llegado a la conclusión de que a la derecha solo le corresponde el equilibrio de las cuentas públicas. Y ni eso ha hecho bien, porque la deuda pública sigue disparada, porque los impuestos los han subido más que los izquierdistas. Por lo tanto, en este momento no encuentro ningún elemento en común con la dirigencia del Partido Popular. Sí con su base social, porque yo creo que la inmensa mayoría de la base social del Partido Popular lo que de verdad votaría es el programa de Vox. Santiago, el sándwich del Partido Popular y Podemos funciona muy bien. No lo decimos nosotras, lo dijo un alto cargo de La Razón. ¿Crees que el Partido Popular está alimentando esa especie de monstruo chavista sin dejar que nadie a su derecha tenga un poco más de visibilidad? Siendo más clara, tu partido ha dicho muchas veces que Vox ha sido vetado en algunos medios de comunicación. ¿Está Soraya Sáenz de Santa María detrás de ese veto a Vox? No tengo ninguna duda de que está Soraya Sáenz de Santa María y otros cuantos u otras cuantas más detrás de ese veto a Vox y sobre todo detrás de la estrategia suicida de haber hecho que Podemos esté en las televisiones para dividir al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque lo decía antes, cuando ya no tienes nada que ofrecer porque has traicionado todo, ¿qué puedes ofrecer al electorado? El miedo. Y a mí me parece una demostración de falta de amor a tu propio pueblo. Cuando a la gente a la que quieres representar, a la gente a la que supuestamente quieres, lo único que le ofreces es el miedo a otro, pero no le estás ofreciendo ningún proyecto atractivo de vida en común, dice muy poco de uno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Y esa frase que dijo ese altísimo dirigente de A3 Media, la del sándwich que estaba funcionando bien, y del intento de dividir al Partido Socialista para favorecer al gobierno alimentando a Podemos, yo creo que es la representación de uno de los mayores actos de corrupción, después del separatismo, que es el mayor acto de corrupción que hay en España. Creo que el intento de robarnos la democracia, metiendo miedo a los españoles para que no tengan otra alternativa que votar a Mariano Rajoy, es un acto gigantesco de corrupción moral.
al que han contribuido algunos periodistas, ¿no? Y yo creo que cuando en una democracia conviertes en inservible el Parlamento porque los diputados y senadores no son libres, levanta el dedo un señor y todos tienen que votar que sí. Si lo baja, todos tienen que votar que no. Si alguien desobedece, como ha ocurrido con algunos temas morales, como el derecho a la vida, es multado por su partido, por el Partido Popular en este caso. Pagan la multa, pero después no repiten en las listas. Con lo cual el Parlamento, que es la institución principal de una democracia, acaba convirtiéndose en inservible. Y la prensa, los medios de comunicación, en gran medida están condicionados por la publicidad institucional y por la concesión de licencias para emitir, con lo cual ya no estamos ante una prensa libre en la mayor parte de los casos, sino una prensa que se ha convertido en un instrumento del poder. Creo que se nos ha robado la democracia a través de esas vías, y eso sin mencionar lo que ocurre con el ámbito judicial. En las pocas televisiones en las que sí se da voz a Vox, yo creo que sois el único partido que en España ahora mismo se atreve a criticar la política de refugiados, que dice que la inmigración masiva musulmana es negativa por el hecho de ser musulmana y que dice que el Islam es incompatible con los valores de Occidente. ¿Por qué ese mensaje y, sobre todo, cómo se tomó la decisión en Vox de abanderar esa corriente de opinión, que seguramente no sea exclusiva de Vox? ¿No os costó? ¿Me disteis el coste político de esas declaraciones? La verdad es que no hubo una toma de decisión. Fue una posición natural, conforme a nuestros planteamientos. Y poco a poco, según el problema se ha ido acrecentando en toda Europa y en todo el mundo, la posición de Vox ha sido más firme en esta materia y más clara y más permanente en las redes sociales y en muchos lugares. Pero además porque nosotros tenemos muy claro desde el principio que España no es que tenga un pasado islámico, porque hay quienes dicen, no, el Islam ha influido de manera determinante a España, como si de alguna manera fuéramos los hijos de tres culturas. No, no. El Islam ha influido a España, pero en sentido negativo. Es decir, Santiago es el anti-Mahoma. Y yo creo que el Islam nos ha influido, pero precisamente para construir nuestra identidad en sentido negativo, en un proceso de reconquista. Y eso queda en los españoles de alguna forma. Y no podemos olvidar que hay quienes piensan que tienen que recuperar al Andalus, que es parte de su tierra, que esta es tierra islámica y que la tierra que ha sido islamizada siempre será islámica. Lo dicen así, lo dice el Estado Islámico, lo dice Al-Qaeda, lo dicen todos los grupos terroristas. ¿Y cree que eso pasará? ¿Que tus nietos, por ejemplo, nietas llevarán niqab o pañuelo islámico? Yo estoy convencido de que no, pero para eso lucho. Decías, ¿por qué habéis tomado esta decisión? Bueno, no hubo que hacer un gran cónclave para tomar esa decisión. Es que tenemos, yo tengo 2 hijas, tengo madre, tengo 2 hermanas. Yo os veo a vosotras, no podríais ir vestidas así en otros países, en los países de aquellos que vienen aquí porque supuestamente les persiguen, pero quieren implantar la Sharia como ley civil. Ya sé que hay musulmanes que son personas moderadas, personas que no harían daño a una mosca. Estoy absolutamente convencido. Claro que hay musulmanes que son buenas personas a pesar del Corán, pero porque son musulmanes que no se toman en serio el Corán. Igual que hay comunistas que son excelentes personas a pesar de lo que implica la doctrina comunista, incluso separatistas que son buenas personas a pesar del planteamiento egoísta del separatismo. Pero yo no quiero el separatismo para mi tierra, yo no quiero una tiranía totalitaria comunista para mi patria, y yo no quiero que el Islam domine a mis compatriotas de ninguna de las maneras, porque el Islam significa sumisión. Entonces es una posición tan natural, tan clara para nosotros, y nos llamarán islamófobos, porque aquí de lo único que no se puede hablar es del Islam. Ahora mismo estaba criticando al comunismo, nadie te llama comunistófobo. Criticó a los separatistas, nadie te llama separatistófobo. Criticas al cristianismo, te aplauden, pero criticas al Islam y te llaman islamófobo. ¿Por qué tiene bula? ¿Por qué es lo único a lo que no se puede criticar? Pues porque da mucho miedo, y porque el establishment político, además de ser cómplice, tiene una población absolutamente atemorizada con la islamización. Yo lo tengo clarísimo, la verdad. El lema de vuestra campaña electoral fue hacer España grande otra vez, y que tenía evidentes similitudes con el de Trump en Estados Unidos. Recibió muchos halagos por parte de vuestros seguidores, pero también de vuestros detractores. Se convirtió en carne de meme, en carne de burla en Twitter. Preguntarte, ¿te arrepientes de ese eslogan ahora? Bueno, hasta tal punto no me arrepiento que sigo teniéndolo en el fondo de pantalla de mis redes sociales, ¿no? Y es verdad que en aquel momento se elige como un pequeño gesto de provocación. Pues de nosotros no hablan, vemos el lema de Donald Trump, que nos parece muy adecuado
para quien es estadounidense, no para un español, porque algunos dicen, ¿habéis puesto el mismo lema que Donald Trump? Digo, no, Trump quiere hacer grande América, nosotros España, y eso puede ser incluso incompatible. Por lo tanto, no hay una copia de Donald Trump, nosotros no somos la sucursal de Donald Trump en España, ni nada parecido. Otra cosa es que le respetemos porque pensemos que su política puede ser buena para Estados Unidos, pero no nos arrepentimos de querer que España sea una nación grande, al menos tan grande desde un punto de vista territorial como es ahora, sin ninguna merma territorial por los separatistas, y también una nación grande en libertades, desde una perspectiva cultural, en infraestructuras. España aporta muchas cosas en todo el mundo, es una nación solidaria, es una nación que es un ejemplo en todo lo que tiene que ver también con la donación de sangre y de órganos, por ejemplo. Entonces yo creo que la grandeza de España no es solo territorial, creo que nace en nuestra historia, hunde las raíces en nuestros valores, que son muy importantes, pero es una grandeza que trasciende lo meramente territorial. Hasta tal punto es así que, citando a Lorca precisamente, que yo creo que el español que no conoce América no conoce de verdad España. Y ya que hablamos de Donald Trump, si tuvieras que elegir una sola palabra para definirlo, ¿cuál sería? Valiente. Y el futuro. ¿Y a Marine Le Pen? Muy valiente. Víctor Orbán. La verdadera Europa. Hillary Clinton. El pasado. ¿Y Angela Merkel? Populismo. Y seguimos ahí con lo de elegir. Si estuviese en tus manos, ¿qué elegirías? ¿Volver a ver a Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid o volver a ver a Mariano Rajoy como presidente de gobierno? Eso es susto o muerte, ¿no? Sí, más o menos. Es obligatorio elegir. Es obligatorio. Yo creo que al final una alcaldesa tiene mucha menos capacidad de hacer daño por las propias competencias de un ayuntamiento que la capacidad de hacer daño que tiene un presidente del gobierno por hacer o por no hacer nada, como hace Mariano Rajoy. Por lo tanto, yo elegiría estar yo de presidente del gobierno y soportar a Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Ya nos encargaríamos de que no pueda hacer nada fuera de la ley. Entonces, ¿qué es peor, la mancha de corrupción del PP o el chavismo de Podemos? Es que yo creo que obligarnos a elegir entre comunistas y corruptos, que en el fondo representan una alianza por el sándwich, es un planteamiento falaz. Hay otra alternativa. Hay muchos españoles que es verdad que a la hora de ir a votar por el miedo acaban votando a Mariano Rajoy con la nariz tapada, pero hay muchos españoles que están deseando poder votar otra cosa. Yo me encuentro con gente por la calle todos los días que me para. No me insulta a nadie, la verdad, por ahora. Tengo que decir, ocurrirá. Pero la gente que me para lo hace con un grandísimo respeto. Y me paran para darme aliento. Y profundizo en las conversaciones y la mayor parte de la gente que me para animarme no nos vota. Es gente que está dispuesta a votarnos potencialmente, pero que todavía no se atreve a hacerlo. Tiempo al tiempo, si nosotros somos capaces de perseverar, que yo creo que es una de las grandes señas de identidad de Vox, junto con la claridad en los principios y en los planteamientos, porque a Vox se le entiende cuando habla, llegará un momento en que esas personas nos votarán, y yo creo que más pronto que tarde. Hablamos ahora de Cataluña. En alguna ocasión has criticado la postura que ha tomado Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, ante el desafío separatista. Si realmente estuvieras en la Moncloa ahora mismo, pudieras tomar alguna decisión, ya has comentado que llevarías a la cárcel a Forcadell, a Artur Mas, por ejemplo. ¿No crees que eso les convertiría aún más en víctimas? A mí me da igual en lo que se conviertan. A mí lo que de verdad me importa es que por la impostura o la no postura de Mariano Rajoy nos quedemos sin España. Y creo que Cataluña sin España no es Cataluña, y que España sin Cataluña dejaría de ser la España que hoy conocemos y dejaría de ser España de alguna manera. Si esa parte entrañable de nuestra tierra, de nosotros mismos, de nuestra gente, deja de convivir con nosotros por una separación, eso sería lo peor que le puede pasar a España. Por lo tanto, que ellos se conviertan en víctimas es un mal menor. Lo que no quiero es que España sea víctima de ellos, no quiero que los españoles seamos víctimas de ellos. Por lo tanto, creo que hay que aplicar el artículo 155, algunos lo traducen como suspensión de la autonomía de Cataluña, no sé si es una suspensión temporal, permanente, en definitiva es una toma de control para que los sediciosos no tengan el poder en Cataluña, y eso tiene que ir acompañado, creo que de la detención inmediata de Puigdemont y de todo su gobierno por estar planteando abiertamente un acto de sedición. Está contemplado en el Código Penal, pero es que además ya han cometido más delitos, malversación de caudales públicos, desobediencia, prevaricación. ¿Y qué hace Mariano Rajoy?
pues llama a los tribunales, se esconde detrás de las faldas de los magistrados, y a mí eso me parece una profunda vergüenza. Es como si ante una violación flagrante en la calle, pues uno llama al juez en vez de la policía, o como si la policía llama al juez, peor aún. No, a veces hay que actuar, y yo creo que hay que poner a disposición judicial a todos los sediciosos, y creo que hay que abrir un debate en España sobre la legalidad de los partidos separatistas. En Alemania, los partidos que, según lo dice la propia Constitución, ponen en cuestión la existencia de la República Federal son ilegales. No puede haber partidos nazis ni partidos totalitarios comunistas. No está permitido la constitución de ese tipo de partidos. Tampoco podría montar un partido separatista que ponga en cuestión la existencia de la República Federal. Pues en España deberíamos analizar si de verdad podemos permitirnos, si queremos que España sobreviva, la existencia de los partidos separatistas financiados con dinero público y con la posibilidad efectiva de acabar destruyendo el país. Yo creo que estamos ante la crisis más grave que afrontamos los españoles, porque hay una crisis económica en la que todos estamos padeciendo, pero podremos salir adelante y quizá incluso aprendiendo a ser mejores, a ser más austeros, a trabajar mejor, a muchas cosas. Hay una crisis de valores, pero los valores se pueden recuperar, aunque en el camino cometamos muchas tropelías y las instituciones democráticas se han degradado. Hay una crisis institucional, pero las instituciones pueden volver a levantarse, pueden volver a construirse. Pero si España se rompe, no se va a arrepentir una generación, se van a arrepentir generaciones y generaciones de españoles, porque si España se rompe, muy probablemente no vuelva a unirse nunca. Y no va a venir a salvarnos ni Angela Merkel, ni la Unión Europea, ni Donald Trump, ni nadie. Somos los propios españoles y esperamos que sea nuestro gobierno el que de una vez por todas dé un puñetazo encima de la mesa y haga lo que tiene que hacer. Santiago, el Brexit, el cada vez más posible Brexit, la política de puertas abiertas a los refugiados, todo parece indicar que los cimientos sobre los que se levanta la Unión Europea no son tan buenos como parecían. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que se va a desintegrar? Yo creo que los que creemos en Europa de verdad, creemos en la Europa de las naciones, en la Europa que respeta la soberanía de los estados que han creado Europa. La soberanía para dictar sus políticas en muchos terrenos, en terrenos económicos, en terrenos morales. A día de hoy hay un gran acoso contra Hungría y Polonia porque están queriendo que Hungría y Polonia sean Hungría y Polonia, no Holanda, no Bélgica. Quieren que sean naciones fuertes, asentadas sobre valores tradicionales, y eso está siendo atacado desde las instituciones europeas y de instituciones internacionales como las Naciones Unidas y desde el establishment mundialista. Por lo tanto, los que creemos en Europa vemos a esta Unión Europea de burócratas como un enemigo. Creemos que podemos construir un espacio común entre los europeos, que debemos construirlo, pero no de esta manera, no destruyendo las clases medias, no destruyendo la soberanía de las naciones. Yo soy español y quiero ser el dueño de mi destino y quiero que los españoles seamos los dueños de nuestra patria. Eso no significa que no podamos tener acuerdos, que no podamos avanzar juntos con franceses, con alemanes, pero yo no creo en la disolución de España, no creo en una Europa federal. Hay quienes creen en ello, el propio Margallo, digo por poner un ejemplo del Partido Popular, cree en esa Europa federal. Hay quienes piensan que las naciones tienen que disolverse en una especie en gobiernos cada vez más grandes, en gobiernos mundiales. Yo creo que no. Yo creo que la patria sigue siendo una referencia absolutamente básica e indispensable, como lo es la familia, y que no va a desaparecer. Y quienes desprecian los sentimientos patrióticos, los sentimientos tradicionales, los sentimientos familiares, van a ser derrotados, porque yo creo que cada vez hay una reacción más clara frente a todo eso, junto con una reacción frente a la corrección política que nos quieren imponer desde la Unión Europea y desde otras instituciones internacionales. Es precisamente en Europa donde se está produciendo un auge de los partidos de derecha alternativa, partidos que defienden las mismas ideas que Vox. Pero ¿por qué en España no triunfa? ¿Es cuestión de tiempo? Sin duda, es cuestión de tiempo. El Frente Nacional es un partido que tiene prácticamente 3 décadas y Vox es un partido que tiene 3 años. Es cuestión de tiempo, sin ninguna duda. Y probablemente hemos tenido la gran fortuna de no padecer todavía las gravísimas consecuencias de la islamización que se está produciendo en todo el centro de Europa. En Francia, en Alemania, hay barrios enteros donde se trata de aplicar la Sharia, donde hay policía islámica vigilando el cumplimiento de las costumbres islámicas. Es decir, hay un Estado paralelo dentro de algunos países de la Unión Europea. En España todavía no hemos padecido eso de una manera tan acusada. Y por lo tanto, gracias a eso tampoco la reacción ha sido tan clara hasta el momento. Pero tiempo al tiempo, yo creo que
va a haber cada vez más un deseo de recuperar la soberanía y de que la gente pueda saber quién toma las decisiones que afectan a su vida. Antes uno ponía los ahorros en una caja de ahorros, conocía al director de la caja, a quien le atendía. Hoy uno mete sus ahorros en un banco, los ahorros no, pero si mete unas acciones las puede perder porque se las confisca la Unión Europea. Incluso uno que no quiere ser, pongo un ejemplo, de la Caixa, oye, de repente se hace es de la Caja de Burgos, acaba fusionada por la Caixa y se encuentra que es cliente involuntariamente de la Caixa. Uno sabía que la referencia era su propio país. Hoy, ¿quién es la referencia? ¿Quién dicta las normas? ¿La ONU? ¿La Unión Europea? Y eso afecta a muchos terrenos, incluso al terreno económico. Uno antes tenía referencias sobre su trabajo, conocía al tendero de su calle, a quien le vendía la fruta. A día de hoy, la globalización ha traído cosas muy positivas, pero también ha traído una ideología que es el globalismo, que es absolutamente negativa, según la cual se quiere dictar todo en instancias absolutamente alejadas de nosotros. Y la pérdida de control de muchísimas personas sería letal para nuestras vidas. Estamos acercándonos a un estado de cosas en la que un 0,01% de las personas van a decidir lo que afecta a la vida del 99,999 de las personas. Y yo creo que eso es el fin de la democracia. Por eso nosotros defendemos con tanta claridad la vigencia de los Estados-nación y de las patrias europeas. Santiago, hemos salido a la calle, La Gaceta, el diario de esta casa, a preguntar a gente joven quiénes eran José Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco. Vamos a ver las imágenes. Miguel Ángel Blanco, el que le mataron, ¿no?, en el País Vasco. ¿Y José Antonio Ortega Lara? Me suenan, pero no sabría explicarlo, así que no mucho. ¿Repite? Miguel Ángel Blanco y José Antonio Ortega Lara. Pues la verdad que me has pillado, ¿eh? Vale, muchas gracias. Son preguntas para pillar, ¿verdad? ¿Ah? José Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco. No, me ha pillado. Ni idea. No, la verdad es que no. ¿José Antonio Ortega Lara? Tampoco. No, la verdad que no, lo siento. Ese no es el de... Ay, sí, pero tengo mis dudas ahora. Ahora, tú sí que lo sabes, este no es el de... ¿José Antonio Ortega Lara? Sí, coño, es que los he estudiado, pero no me acuerdo ahora quiénes son. No. ¿Tú sabes quién es? No. No. Conocerles no les conozco, pero sé que son joder, ¿cómo se dice? Escritores. Son escritores. Queríamos preguntarte, ¿cómo te quedas al ver estas imágenes, teniendo en cuenta que hace pues poco más de una década tú has vivido el tener que mirar debajo del coche para ver si había una bomba, ir a la universidad con escolta? Eso pasaba en España y las jóvenes generaciones se han olvidado. ¿Qué se te pasa por la cabeza? No les habéis preguntado por algún youtuber o algún personaje de esas características que seguro que lo conocían. Bueno, la verdad Pero no es para reírse, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una interpretación negativa, lógicamente, y otra positiva. Yo creo que conocer a nuestros héroes es esencial, a los héroes del presente y a los héroes del pasado. Es que lo grave es que a alguno de estos le preguntas quién es la reina Isabel la Católica y tampoco tienen ni idea, o quién es Blas de Lezo y no lo saben, o quiénes han sido los peores reyes de España, como Fernando VII y Carlos IV, y tampoco lo saben. Pero por otro lado, hay un elemento positivo. Y digo positivo porque fijaos que todos los años, desde hace 20 años, hay un recuerdo permanente y masivo en todos los medios de comunicación de la figura de Miguel Ángel Blanco y de José Antonio Ortega Lara. Y sin embargo no saben quién es. Es decir, que los medios de comunicación han perdido su capacidad de influencia. Y yo creo que ese es un elemento positivo en un contexto en el que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, lo digo con excepciones lógicamente, hacen propaganda de guerra y no están tratando de informar. Sí, cumplen con las efemérides y tal, pero es que ya la gente no les escucha. Y especialmente los jóvenes no se informan a través de los medios de comunicación. Con lo cual, entra dentro de la lógica que no conozcan quiénes son personajes muy recientes de la historia de España, que tampoco son personajes de la primera línea política, como es evidente, ¿no? Entonces me da pena que no conozcan, lógicamente, a estas figuras, a las personas que han hecho algo para que su patria pueda seguir unida, porque las personas que dieron su vida en el País Vasco han garantizado que España pueda seguir siendo una nación unida todavía y no se haya producido la secesión de mi tierra. Pero bueno, las cosas son así. Tampoco me voy a dar latigazos ni fustigar por ello. Creo que encuentro una ventaja en que la gente no vea los grandes medios de comunicación. Es una oportunidad para nosotros.
Sisley patrocina este espacio. Sisley patrocina este espacio. Santiago, si te encontrases de frente a Santi Potros o a de Juana Chaos, ¿hasta dónde serías capaz de llegar? Hasta ningún lado. Pero la verdad es que no les reconocería la cara, ¿no? Y no haría nada, realmente. ¿Qué se te pasaría por la cabeza? Pues un profundo desprecio y una profunda pena por verles en libertad, un gran sentimiento de traición, pero es al Estado al que le corresponde hacer eso, no a los ciudadanos, ¿no? Es que no les daría ni el gusto de decirles nada. Me da mucha pena poder verles en la calle, ¿no? Pero no haría nada más. Realmente no haría nada más. Otra cosa es que alguien venga directamente a atacarme, ¿no? Entonces uno ya se tiene que defender, pero no. Veíamos a los jóvenes españoles que no sabían quién es Miguel Ángel Blanco, la falta de unanimidad en todos los homenajes, a ETA en las instituciones y a los políticos repitiendo una y otra vez que ETA está derrotada. ¿Crees que es realmente así? Bueno, yo lo que creo es que hay una unanimidad bastante grande en los políticos precisamente en la idea esta de que ETA está derrotada y ya solo algunas víctimas se han convertido en una efeméride, ¿no? Como el Día del Niño, como el Día de la lucha contra el cáncer o pues el Día de la Víctima tal. Pero en algo absolutamente vacío de contenido. Porque ¿cómo se puede homenajear a tal o cual víctima sin aplicar una política coherente? ¿Cómo se puede homenajear a las víctimas sacando a los presos a la calle? ¿Cómo se puede homenajear a las víctimas permitiendo que los ayuntamientos del País Vasco y Navarra estén gobernados por proetarras, por gente que aplaude a la banda terrorista ETA? ¿Cómo se puede homenajear a ninguna víctima, ni Miguel Ángel Blanco, ni José Antonio Ortega Lara, tolerando que haya recibimientos y homenajes a terroristas en pueblos vascos? Hay una gran unanimidad en la cobardía de los partidos políticos del establishment, en el Partido Popular, el Partido Socialista y en Ciudadanos, que no dice ni Pamplona. Y hablando de otra cosa que nos preocupa a los españoles, en especial a los padres de familia, la ideología de género, que bueno, cada vez parece que le obligan más a los niños a tener que aceptar esta forma de pensar, cuando en realidad es una minoría, pero bueno, lo sabemos viendo los semáforos de Manuela Carmena, los autobuses, las pancartas, bueno, convivimos con ese tipo de información todos los días. Tú como padre, ¿cómo planeas combatirlo? ¿Cómo vas a proteger a tus hijos si esto continúa siendo así? Bueno, en realidad para mí es muy fácil proteger a mis hijos, particularmente porque yo soy una persona que habla con sus hijos de todo. Yo a mis hijos no les oculto nada, ni la muerte de familiares cercanos, ni los problemas de su sociedad, ni les he ocultado quiénes eran los señores que me acompañaban toda mi vida y eran unos escoltas que estaban allí para que no me asesinaran. Desde muy pronto he contado a mis hijos todo y por lo tanto he hablado con ellos de cosas relacionadas con la ideología de género, relacionadas con el derecho a la vida del no nacido. Para mí es muy fácil proteger a mis hijos. Quiero poder contribuir a través de un proyecto político para proteger a los hijos de los demás en la escuela. Quiero decir que para mí es fácil proteger a mis hijos porque soy alguien pues quizá muy ideologizado, con ese tipo de cosas muy claras, entonces casi me daría igual lo que les digan en el colegio, porque mis hijos confían en mí y yo puedo explicarles lo contrario de lo que les explican en el colegio y mis hijos me van a creer a mí. Pero quizá no todo el mundo tenga la misma fortuna. Quizá haya familias a las que esto les genere una gran zozobra y yo creo que lo que hay que hacer es garantizar, primero, que haya una única educación en toda España, que la educación esté en manos del Estado, pero no para que esté en manos de los políticos, sino para que esté en manos de las familias, fundamentalmente. Y digo manos del Estado porque no solo Carmena, Cifuentes, en la educación de la Comunidad de Madrid, Núñez Feijóo, han aprobado leyes que tienen que ver con la ideología de género para imponer una visión ideológica a los niños. Es decir, es el propio Partido Popular en distintas autonomías. Entonces yo lo que creo es que en primer lugar tiene que haber una política educativa única, pero que tiene que ser para entregar la educación a sus legítimos dueños. Porque creo que la instrucción sí es una competencia del Estado, pero la educación, la instrucción en valores, que era lo que buscaba la educación para la ciudadanía que aprobó Zapatero, que decía literalmente que pretendía la conformación moral del individuo, del alumno. No, la conformación moral se la dan los padres, no el Estado. El Estado le puede dar la instrucción, los conocimientos necesarios, y yo creo que eso es lo que hay que preservar. Por eso nosotros creemos en la libertad de educación, creemos que hay que aplicar un cheque escolar para que los padres puedan elegir educación pública, educación privada, educación concertada, educación
mixta o educación segregada por sexos. Creemos que esa es una decisión de los propios padres y por eso creo que la familia es el punto esencial de referencia, ¿no? Tanto Pablo Iglesias como tú defendéis el derecho a portar armas, aunque te parezca increíble. En algo sí parece que congeniáis. ¿Hay alguna opinión más que compartáis con Podemos? ¿Hay algún argumento que le compras a la formación morada? Bueno, en realidad yo tengo que matizar que compartamos eso. Pablo Iglesias no ha hablado de ese asunto, excepto en Foro Apache, creo que antes de montar Podemos, pero creo que él lo que buscaba era armar a la gente para destruir el Estado. Es decir, y mi planteamiento no tiene que ver con eso. Yo he hablado recientemente porque me han preguntado sobre el hecho de que yo tengo licencia de armas, pero porque la amenaza terrorista me ha hecho tener que solicitar esa licencia. Otras personas deciden no hacerlo, pero yo solicité hacerlo. Entonces, hasta ahí llega mi planteamiento en defensa del derecho a portar armas. No hemos reflexionado, pero creo que es un debate muy interesante y se está planteando en algunos otros sitios de Europa sobre si sería posible, si sería adecuado que las personas pudieran tener armas en su casa. La verdad es que no tenemos una posición firme o cerrada en estos momentos, pero no nos cerramos en banda. Es decir, no estigmatizamos la posición sobre el derecho a portar armas. En Italia se acaba de aprobar, que en las casas se puedan usar armas ante una agresión nocturna. Una decisión extraña. Ha habido algún otro país de Europa que ha legislado ahora sobre esto. Y yo creo que cada vez más vamos a encontrarnos ante este debate. No podemos eludirlo. En una sociedad en la que un tipo al frente de un camión se mete en un bulevar y arrolla a toda la gente, en la que un tipo con un Kalashnikov empieza a disparar a diestro y siniestro en una plaza pública, este debate va a existir en las sociedades del futuro. No podemos obviarlo, porque la gente va a decir, bueno, ¿yo por qué tengo que esperar a que llegue la policía? Y ese debate no se puede despreciar. Yo creo que es muy complejo, pero que hay que analizarlo con cuidado. Y desde luego no me creo toda la propaganda izquierdista sobre el uso de armas en Estados Unidos, etcétera. ¿Por qué? Porque el que quiere hacer daño lo hace con un cuchillo, lo hemos visto. Pero creemos que hay que plantear algún mecanismo para que la gente pueda defenderse en sus casas, en sus haciendas o en las calles cuando el Estado no pueda garantizarlo. Y estamos asistiendo a unos tiempos muy convulsos en la que vemos cada vez con más claridad que los Estados encuentran dificultades para garantizar la vida y las libertades de los ciudadanos. Y entonces, aparte de esto, ¿hay alguna otra opinión que compartas con Podemos? Bueno, probablemente un diagnóstico de la situación, de la corrupción económica, de lo que ha representado el establishment político en nuestra patria, pero nada más, porque las soluciones son absolutamente contrarias y además pensamos que en el fondo Podemos forma parte del establishment mundialista que quiere destruir las naciones, que quiere destruir las familias y que quiere destruir los valores que han caracterizado a Occidente, ¿no? Estamos ante el enemigo. Cuando vemos a Pablo Iglesias no estamos ante un adversario político, estamos ante el enemigo porque no quiere mover un poco hacia un lado o hacia el otro el rumbo de nuestra sociedad, sino que quiere truncarlo de una manera radical. Santiago, has llegado a mencionar en alguna ocasión que si tuvieses que no pactarías con con ningún partido, pero si tuvieses que hacerlo muy brevemente, ¿con qué partido, con qué formación política pactarías? Es que yo lo que desearía es pactar sobre asuntos concretos. Entonces, una cosa es un ayuntamiento, por ejemplo. En un ayuntamiento nosotros no damos ninguna instrucción a nuestros concejales sobre con quién tienen que pactar o con quién no tienen que pactar. Es más, evitamos que nuestros concejales entren en asuntos ideológicos. Nos conformamos pues, con que no suban los impuestos a la gente o no endeuden un ayuntamiento. Más allá de eso, creemos que los concejales en los ayuntamientos en general, independientemente de qué partido sean, buscan el bien de sus ciudadanos. No nos gusta que los asuntos ideológicos de los partidos acaben en la vida municipal. Por lo tanto, ahí tenemos pocos vetos, excepto uno que lo tenemos en los propios estatutos de Vox, que es que no tenemos permitido ningún tipo de pacto o acuerdo con partidos separatistas. Eso está incluido dentro de nuestros propios estatutos, ya no es una decisión del Comité Ejecutivo de Vox. Yo pactaría con quien esté dispuesto a hacer un cambio en la organización territorial de España, por ejemplo, y en quien esté dispuesto a devolver a los españoles la democracia reduciendo el poder de los partidos. Algunas personas dirán, bueno, pues es más fácil poder hacer eso con el Partido Popular. Bueno, quizá con la gente que vota al Partido Popular, no creo que con sus dirigentes. Con lo cual, me encuentro ante una ficción cuando me planteas la pregunta porque creo que
tendríamos que tener una fuerza bastante grande para poder forzar a otros a aplicar cosas que a nosotros nos gustarían. Y en este momento no veo esa posibilidad, pero bueno, es más fácil pactar con el Partido Popular, con Ciudadanos, para nosotros, que hacerlo con el Partido Socialista y que hacerlo con Podemos, lógicamente. Pues con esa pregunta de Alba Santiago nos tenemos que despedir porque no tenemos tiempo para más. Nos hemos dejado la ronda rápida, que era muy divertida, pero bueno, agradecerte que hayas venido y sobre todo que nos hayas hablado tan claro. Gracias por estar en 6 Mujeres sin Piedad. Gracias a vosotras y vuelvo cuando queráis si han quedado preguntas en el tintero. Perfecto, gracias, Santiago. Gracias. Sisley ha patrocinado este espacio.